Teodoro Luna quiere consultar algo. Dice, ¿qué interpretación le sugiere la siguiente frase de Nietzsche? Oh, tú gran astro, si te faltasen aquellos a quienes iluminas, ¿qué sería de tu felicidad? Qué raro, lo dice distinto, ¿no? Gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Es el comienzo de Así hablaba Zaratustra. Abrazo desde San Juan. Yo le decía eso a los acomodadores del cine. Decía, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Pero es una gran frase de Nietzsche que pone en el centro del universo al hombre, no al sol, que es el que ilumina, sino que es importante por los que ilumina. Está bien. Así empieza, así hablaba Zaratustra. Ha comenzado la temporada fuerte del pan dulce de Babieca, me informaron. Uy, todavía no he ido a probar Así semejante que delicia. las personas que deseen comprar su pan dulce deben apresurarse. Sí, señor. Un pan dulce, el de más alta densidad que se haya Tiene visto la jamás. misma densidad que la estrella Sirio Beta. Bueno, casi. Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche de un asunto cosmológico. Ujú. Saben que los pueblos de la antigüedad tenían, mal que mal, su cosmogonía. Todos pensaron algo acerca de la naturaleza del mundo. Los habitantes de las islas por ahí creían que el mundo era una isla en medio del mar, y los habitantes de las llanuras tal vez pensaron que era una llanura hasta donde alcanzaba la vista, y los pueblos de las zonas montañosas pensaron que en su montaña era el centro de todo, o tal vez no, o tal vez los pueblos marinos concebían cosmologías montañosas y viceversa, no lo sé. Los filósofos en la India, por ejemplo, imaginaban una tierra plana, sustentada por 4 pilares, apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba en un océano más grande. Esto de apoyarse una cosa en otra conducía al tedio más que al convencimiento. Es decir, el mundo se apoyaba en 4 elefantes que a su vez descansaban sobre una tortuga que sobrenadaba en un océano en cuya base había un monstruo gigantesco llamado qué sé yo qué. Bien. Y siempre está frente al mismo problema del soporte. Claro, el problema No es termina. y en qué se apoya lo demás. Los sacerdotes babilonios describieron al universo como una ostra con agua arriba y agua abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como si se tratara de una habitación cerrada y redonda. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos en la antigüedad clásica acordaban en que la tierra era plana y en que la bóveda celeste era un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes, más o menos como podía. Los primeros griegos también pensaban lo mismo. Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por el río llamado Océano, en donde desembocaban el resto de los mares y ríos. La tierra plana como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, y hasta hace unos 3.000 años había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. Allá por el siglo VI a.C., aparecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa.
Protágoras de Mileto, ¿por qué no Protágoras de Abdera? Aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Y dijo esto, el ilustre Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Es decir, se había dado cuenta de que había algo curvo en la Tierra. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto, para mí el otro Protágoras era de Abdera, Anaximandro imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer, por el hecho de estar exactamente en el centro. Esa es la idea genial de Anaximandro. Si estás en el centro, no caes. La Tierra de Anaximandro, flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente: el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Bueno, si no caía el propio cilindro, por esa misma razón no se derramaría el agua. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de las cantidades irracionales, esos alumnos, esos arduos alumnos de Pitágoras, imaginaron una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. No es el borde lo que molesta. No es el borde lo que molesta. En realidad, si hay... Bueno, está bien. Fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera y además en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. En realidad, si el agua no se cae, no es porque no hay borde. No se cae porque hay una fuerza que la trae hacia el centro. Esto sucedería igual aunque no fuera del todo esférica la Tierra. Si fuera cuadrada, pasaría más o menos lo mismo. Bien. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. No solo sabían que era esférica, sabían cuánto medía. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni grandes telescópicos, ni bla, bla, bla. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3 simple. Eratóstenes de Cirene había nacido allá por el año 276 a.C. Era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Bueno, este hombre era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Eratóstenes oyó decir que en Siena, en el sur de Egipto, hoy Asuán es eso, durante el solsticio de verano, el 21 de julio, en el hemisferio norte, el 21 de julio en el hemisferio norte es el solsticio de verano, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo al mediodía. Mientras que en Alejandría, donde él estaba, si vos clavabas una varilla al mediodía, ese mismo día del año, proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados.
Eratóstenes dedujo que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del Sol que caían verticalmente sobre Siena caían, sin embargo, sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Y entonces tuvo la idea de medir la distancia entre las dos ciudades, usando un grupo de camellos y viendo cuánto tardaban en llegar de una ciudad a otra. Esto debe haber sido lo más difícil. Difícil, además. Muy difícil. En línea recta tiene que ser. Bueno, calculó 800 kilómetros. Y luego, resolver el problema fue muy fácil. 800 kilómetros son 7 grados. 1 grado es 800 sobre 7. Y 360 grados, es decir, la circunferencia total, 800 por 360 sobre 7. 800 sobre 7 por 360. Y sacó la cuenta y le salió unos 40.000 kilómetros. Bien, eso es... El cálculo fue fabuloso porque la cifra es cercanísima, aunque un poco mayor que la real. La medición de Eratóstenes lamentablemente después fue modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó, esta vez ya a ojo de buen cubero, 29.000 kilómetros. Esa misma cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia, y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante 1.500 años. Y, por ejemplo, fue la medida que usó Colón. Claro. Cuando viajó Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda. Lo que le discutían los geógrafos que se oponían al viaje era el tamaño de la Tierra. Tenían razón los geógrafos. Colón apostaba a los mapas de Ptolomeo e intentó mejorarlos. Y entonces le pareció que entre Europa y Asia había 4.780 kilómetros de distancia, lo cual no, ni por casualidad. Y esto convenía a sus planes, ya que pretendía sostener que el viaje a Oriente por el oeste era posible. Colón nunca llegó al Japón, ya que chocó con América, pero de no ser así, seguramente se hubiera perdido en el mar sin alcanzar ningún destino, ya que su cálculo era muy fallido. Después del colapso de la civilización romana, digo yo retrocediendo unos cuantos siglos, allá por los siglos IV, V y después, los rastros de la astronomía griega se olvidaron y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió en los siglos III y IV, decía que la Tierra esférica le parecía un disparate, ¿no? Y en su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente: ¿existe alguien lo suficientemente extravagante como para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿O que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, el obispo de Hipona, sostenían que, según la Biblia, la tierra era plana. Tomaron esta idea al pie de la letra, que es la única manera, por otra parte. Cuando uno dice que algo es plano, no se ve de qué forma puede ser metafórico. Bien. El caso es que volvieron a pensar que nuestro planeta es un disco chato. De hecho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que lo rodeaba todo. Pero lo que hay que decir es que en 1890 un señor llamado John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, comunidad dedicada a hacer propaganda para una teoría conforme a la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro,
y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ese es el sentido común. Ese es el famoso sentido común. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que adentro había otro sol que alumbraba a las razas interiores. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, llamado John Clives Symons, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la travesía. En este mismo momento en que hablamos, el 46% del pueblo norteamericano descree de las doctrinas de Darwin y cree que efectivamente el mundo fue creado en 6 días, sin metáfora, que fue creado en 6 días. 46% del pueblo norteamericano. Otra que el balotaje. Sí. En el siglo XV, y en su libro titulado Sobre lo incognoscible, Arístides el danés fue terminante. Dijo: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Qué curioso. Bueno, que lo escriba el tipo ese en el siglo XV, Arístides el danés, puede ser, puede estar conforme a su época. Pero, te voy a contar algo. Usted se acuerda de nada menos que el creador del positivismo, nuestro amigo Comte, ¿no? Augusto Comte. Comte, que era un gran científico y un científico avanzado y consciente de su grado de avance. Le gustaba sostener doctrinas avanzadas. Le gustaba incluso moralmente sostenerlas. Y creía, por ejemplo, que las guerras se iban a terminar cuando la educación universal alcanzara todos los estamentos de la sociedad. Pero entonces escribió lo siguiente. Como no sé si estamos hablando de mediados, bien avanzado del siglo XIX. Y entonces, solo por hacer una metáfora, dice, y hablar de eso es como hablar acerca de qué están compuestas las estrellas. Es algo que nunca podremos saber. Una metáfora de lo incognoscible. Están tan lejos las estrellas, habría que ir hasta allá para agarrar un puñado de polvo de estrellas y ver de qué demonios están hechas. Pero yo no sé si no fue ese mismo año, o pero muy poquito después. El hecho es que vivía Comte cuando aparece nada menos que el espectro. Y empieza a verse que la luz que proviene de determinados elementos tiene un código. La luz que nos llega desde las estrellas nos permite exactamente saber de qué están hechas. Quiere decir que el tamaño de lo incognoscible se reduce por un lado, pero aumenta por el otro. Porque algunas cosas que no sabíamos empezamos a saberlas. Pero empezamos a noticiarnos de la existencia de cosas que agrandan el tamaño de nuestra ignorancia, como todo el micromundo. Que no sabíamos que no sabíamos. Todas las partículas subatómicas de cuya existencia no teníamos noticia. Bueno, vinimos a enterarnos de que existían, ¿para qué? Para sumar un corpus de ignorancia enorme, que ahora sí que no lo sabemos. Antes daba lo mismo que no lo supiéramos, porque ni sabíamos qué era, que existía. Ahora sabemos que existe y dice, mirá todo lo que no sabemos. Quiere decir que la Tierra efectivamente es esférica, eso quiere decir. Está confirmado. Está confirmado, por más que muchas personas lo nieguen. Supongo que los antidarwinianos de los Estados Unidos también
estarán en contra de la Tierra esférica que viene a provocar tantas dudas en nuestros hijos. Bien, hemos ido con estos argumentos a la discoteca para ver si había algún disco cientista acerca de la Tierra plana, esférica o lo que fuera. Primero sostuvo que la Tierra era plana como sabía cualquiera, que él, como argumento, esgrimió el siguiente hecho: había vivido en el campo. Bueno, no tiene nada que ver porque... No tuve más remedio que rendirme ante esas circunstancias, ya qué ve en el la campo? persona que vive en el campo conoce mucho mejor la tierra que nosotros. No, pero esa es otra cosa. Y además la en el campo uno se da cuenta, me dijo este hombre, de que la tierra es plana. Y no ve cuando Y me hacía así que no con la cabeza. Cuando un tractor desaparece en el horizonte. No, porque yo le dije eso. Sí. Dijo que él carecía de todo tractor Bueno, señor. en su campo, principalmente porque los tractores desapareciendo bajo la línea del horizonte minaban la fe de los paisanos y obligaban a que le pagáramos salarios mejores. Para algo sirve la tierra redonda. El caso es que el disco que me dio es muy pertinente y se llama Tierra Querida. Bueno. Está bien querer al planeta la Tierra, Sí, señor. sea este redondo, cuadrado o cilíndrico, como pretendía Anaximandro en el colmo del desatino. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta del genial Horacio Salgán. Las desventuras de Antonio de Berrío es el tema de hoy. Antonio de Berrío era un soldado español que llegó a las Indias a los 60 años, allá por 1580. Había luchado para España en Siena contra los piratas de Berbería también, en los Países Bajos, en Granada. En Granada, a las órdenes del duque de Alba, contra los musulmanes que todavía se resistían a abandonar aquellas tierras. Bueno, se casó grande también. Vino a América grande, pero también se casó grande a los 54 años. Su esposa era sobrina del conquistador Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada era el que había capturado el tesoro de los Chibchas y que había fundado el reino español de Nueva Granada, nada menos. Quesada era rico, pero tenía el siguiente berretín: quería ser el tercer marqués del Nuevo Mundo. Los dos primeros habían sido Cortés y Pizarro. Para eso, y como ya hemos contado algunas veces aquí en el programa, Jiménez de Quesada salió a buscar el dorado. Y ese era el trato que había hecho con el rey de España. Obtendría la jerarquía de marqués si encontraba el dorado. Su expedición duró 3 años. De 2.000 personas que la integraban, sobrevivieron 25. Quesada murió poco después, desfigurado por la lepra, sin haber encontrado nada y sin haberse hecho marqués. Ahora bien, las tierras de Quesada pasaron a su sobrina, que vivía en España, y a través de ella, Antonio de Berrío, que como hemos dicho, se casó con ella. En cuanto Berrío se enteró de cuál era la herencia de esta chica, se retiró de las guerras de Europa y viajó a las Indias más rápido que ligero. Cuando llegó a Nueva Granada, descubrió una cláusula del testamento de Quesada que le exigía que continuara la búsqueda del dorado. Dice, bueno, vamos a buscar. Es decir, para poder hacerse cargo de la herencia de Quesada, tenía que seguir buscando el dorado. A los 60 años. A los 60 años, que no es fácil. No es fácil encontrar el dorado en ningún caso, ni a ninguna edad, ni en ninguna parte. Pero a los 60 años es un poco difícil. Y más 60 años de aquel entonces, que no existía, calcule usted, ni el tuil, ni la supradina. No, claro, ningún antioxidante. Claro, vos te oxidabas enseguida. Claro. A los 35 años ya te oxidabas, se te caían los dientes. A los 40 años, chao, mejor que te murieses. Bueno, este hombre no solo no se había muerto, sino que andaba de él a buscar el dorado. Hizo 3 viajes. El primero duró 17 meses y no encontró nada. El segundo duró 28 meses y tampoco encontró nada.
Usted me dirá, no es una manera muy minuciosa de contar los viajes, pero bueno. Inició su tercera exploración 10 años después de su llegada a las Indias, quiere decir que ya tenía 70. El plan para este tercer viaje consistía en bajar por el río Orinoco. En determinado momento debían abandonar el cauce central y desviarse hacia donde algunas notas consignaban la posible existencia de la ciudad dorada. Era una expedición pequeña, con menos de 120 niatos. La mitad de los hombres fueron por río en 20 canoas a las órdenes de Berrío. La otra mitad, con 200 caballos, por la orilla del río, a las órdenes de un viejo soldado que había estado ya al servicio de Jiménez de Quesada. Y así viajaron durante un año, hasta que empezaron los problemas. Calcule, durante un año no hubo problema. Primero apareció una peste que mató a 30. Otros desertaron ante la peste. Vio lo que sucede, ¿no? Empiezan a contagiarse y dicen, voy a desertar para no contagiarme. Para evitar esas deserciones y descartar cualquier idea de regresar, Berrío ordenó que se sacrificaran todos los caballos. Ordenó matar a todos los caballos que según parece eran los que instigaban a la deserción. No. Ese me pareció a mí, pero no. Los mató, incluso se los comió, para asegurarse de que no fueran utilizados. Más tarde, incluso le digo, hablando de dieta, fueron comidos algunos de los soldados, ¿no? Porque tuvieron la mala suerte de encontrarse con tribus de caribes que tenían esa desagradable costumbre alimentaria. El caso es que la expedición continuó maltrecha y sin destino, ya no. Lo único que pretendían era seguir por el Orinoco hasta el mar, ninguna otra cosa. Berrío pudo llegar y cruzó a la isla Trinidad y luego a Margarita, donde se refugió con sus hombres para poder lamentarse con tranquilidad, porque no tenían tiempo, entre apuro y apuro, ni siquiera de lamentar su fracaso. Una vez que llegaron a Margarita, se sentaron un rato a lamentarse. Pero una vez allí surgió un nuevo fervor por el Dorado. Se contaba que había aparecido un tipo llamado Albújar, que había pasado 16 años en la selva, y parece que era el único sobreviviente de una expedición al Dorado, casi olvidada. Por Margarita circulaban distintas versiones de su aventura. Se decía que Albújar había estado a cargo de las municiones de la expedición, y que las municiones habían explotado y Albújar había sido condenado a muerte de una forma especial. Lo dejaron a la deriva por el Orinoco en una canoa. Parece que unos indios lo rescataron y lo cuidaron, lo llevaron con los ojos vendados de un poblado a otro durante 2 semanas, y un día llegó a un sitio en el que le quitaron las vendas y Albújar vio la gran Manoa, la ciudad del hombre dorado. Albújar aprendió entre los indios la lengua y se casó con una india. Un día el cacique le preguntó si quería quedarse o regresar a su tierra. Albújar dijo que quería volver. Entonces le regalaron objetos de oro como despedida y también como prueba de que había estado allí. Pero en el camino de regreso fue saqueado y perdió todo. Cuando llegó a Margarita contó sus peripecias, aunque no había mayores pruebas, todos creyeron la historia, incluso Berrío. Ese debe ser verdad. Y Berrío preparó otra expedición. Con la ayuda económica de un tal Domingo de Vera, que creía en las virtudes exploratorias de Berrío, los dos, Vera y Berrío, y una hueste de 60 hombres, cruzaron de Margarita a Trinidad, y en la isla hicieron los preparativos. Pero sucedió algo. Llegó al poblado nada menos que Sir Walter Raleigh, de quien ya hemos hablado, que venía con todo el aval de la reina Isabel de Inglaterra, para descubrir qué cosa, lo mismo que buscaba Berrío. Raleigh era muy amigo de la reina Isabel, algunos dicen que fueron amantes, no parece. Hubo un enfrentamiento entre españoles e ingleses, ganaron los ingleses, y Berrío terminó preso de Raleigh, que escribió acerca del soldado español lo siguiente. Tengo aquí una carta de Walter Raleigh. Este Berrío es un caballero de buen linaje, muy valiente y de gran confianza y corazón.
Lo he tratado según su situación y valía en todo cuanto he podido. Firmado Walter Raleigh. Se trataron efectivamente con mucha cortesía. Raleigh escuchó las confesiones de su preso y se tentó. Escuchó los viajes, escuchó la historia de Albújar también en la Ciudad Dorada, la descripción de las rutas que ya habían transitado, las que no debían tenerse en cuenta, etc. Finalmente, Raleigh continuó la búsqueda. Ciertamente no encontró nada. No sé esta la historia de Raleigh, pero por si ustedes quieren enterarse, tampoco Raleigh encontró nada. Lo que sí encontró fue el desprecio de la reina Isabel, que terminó por mandarlo, como saben ustedes, a la Torre de Londres, y ahí terminó muy mal este hombre. Berrío, por su parte, obtuvo la libertad tras la paga de un rescate por parte de la gobernación de Margarita, y también creo que le devolvieron a los ingleses un soldado que los españoles tenían preso, bueno, no importa. Y se refugió el pobre Antonio de Berrío en una islita del delta del Orinoco, y allí esperó, ya tenía casi 80 años, esperó que le enviaran ayuda para emprender una nueva búsqueda. Y esperó, al final llegaron las fuerzas que él había pedido, casi 800 hombres, pero era demasiado tarde, porque Berrío estaba loco y moribundo, débil, casi desnutrido, envuelto en unos mapas, en unas cartas de navegación que usaba como si fuera ropa, mapas que no llevaban a ningún lado. Así que lo encontraron allí y dijeron, no, mejor que con este tipo no vayamos. Era el año 1598, ¿no? Y se murió muy poco después nuestro amigo Antonio Berrío. Y El Dorado al final no lo encontró nadie. No lo encontró nadie. Así que aquellos exploradores aficionados, Boy Scouts, aventureros de fin de semana, socios del Automóvil Club que estén sin hacer nada, ¿quién les dice? Por ahí empezamos a buscar y encontramos El Dorado, aquella ciudad en donde la abundancia de oro era tal que había un príncipe que tenía por costumbre hacerse milanesa con polvo de oro y luego enjuagarse en una laguna que había allí. Tanta opulencia para despilfarrarla en semejante gilada, ¿no? Pero bueno, si alguno encuentra El Dorado, bueno, buena suerte, pero no se olviden de nosotros que fuimos los que les dimos la idea. Autores intelectuales. ¿A quién dedicar estas desventuras de Antonio de Berrío? Bueno, al propio Antonio, que nos cae muy simpático, un hombre que hizo 3 viajes, y no encontró nada. Se agarró toda clase de... Ahí está, el primero 17 meses, el segundo 28 meses y el tercero no me acuerdo. Y alentó un cuarto. Y alentó, no hizo el cuarto porque no le llegó a tiempo la ayuda, porque si no lo hacía, y seguro que tampoco encontraba nada. Porque eso es un verdadero dandy. Sí. El tipo que no encuentra nada y sigue. El que encuentra y cancherea, bueno, está bien, así somos todos piolas. Cualquiera sigue. Claro, cualquiera sigue, pero este hombre no. Fue una linda experiencia igual. Dijo. Una linda experiencia. Como dicen los jugadores que van a jugar afuera. Hoy hubiera dicho eso, Antonio Berrío, en vez de volverse loco y envolverse con cartas marinas en vez de ponchos, hubiera dicho, fue una hermosa experiencia, más que nada porque fomentó la camaradería. Imagínese usted, 30 tipos ahí en medio de nada, sin hacer camaradas, ¿no? Al menos, bueno, algo positivo sacamos. Algo positivo sacamos, dijo Berrío a los 80 años, desnutrido en la isla de Margarita, medio desnudo, loco, y sin nada. Lo que nos dice aquí es que habrá sido de la sobrina, a quien seguramente le hubiéramos dedicado la charla si hubiera estado presente Rolón. Aquella sobrina de Jiménez de Quesada que se casó con él. Porque, le digo, yo me pongo en el lugar de esa pobre mujer. Se casa con un tipo que se hace con toda la guita que heredé de mi tío, y además me deja sola. Mire, me dejó sola la primera vez 17 meses, la segunda vez 28 meses, y la tercera vez no me acuerdo. Voy y vengo, decía el tío. A la cuarta no estaba la mina, porque ahí, mientras ellos se sentaron a lamentarse, no estaba la mina. No saber dónde habría ido, ¿no? No, aparte si andaban los ingleses cerca, dijo, esto acá se van a agarrar las piñas. Claro.
Bueno, vamos a ilustrar esta charla con el tango que se llama Tres Esperanzas, que son los tres viajes de Antonio Berrío. El tango que ha escrito Discépolo y que seguramente se refiere a los viajes de Berrío. Cuando yo oigo Tres Esperanzas, enseguida pienso en Antonio Berrío, en El Dorado, en la sobrina de Jiménez de Quesada, en Walter Raleigh, en la reina Isabel de Inglaterra, en la Torre de Londres, y en un episodio que vivieron Walter Raleigh y la reina Isabel, que fue el siguiente. Había en el camino de la reina un charco barroso, y Walter Raleigh, que era un caballero, se sacó la capa y la puso sobre el barro, y le dijo a Isabel: pisa morena, ¿no? Camina por acá. Bueno, de todo eso me acuerdo cada vez que escucho este tango, Tres Esperanzas, que oiremos ahora en la versión de Jorge Vidal. Adelante. Hablaremos esta noche de la tragedia de Mayerling. Así que, digamos que allá en la mañana del 21 de agosto de 1858, Isabel de Baviera, que no era ni más ni menos que la emperatriz Sisi, más conocida como Romy Schneider, la esposa del emperador austrohúngaro Francisco, dio a luz un varón. Cañonazo, qué sé yo. Antes tenía dos hijas. Lo bautizaron Rodolfo, que era el heredero del trono de Austria-Hungría. Bueno, hasta mediados del siglo XX, Sisi, la emperatriz, era conocida, pero no tanto. Pero después vinieron las películas, esa del señor Marischka, que fueron creo que tres. Sisi emperatriz y el no sé qué de Sisi, creo que el destino de Sisi. Todas con Romy Schneider. Bien. Parece que volvamos a Rodolfo, ¿no? El hijo varón del emperador. Rodolfo era un niño débil, pero el emperador calificó a su hijo como magníficamente constituido y muy fuerte. Hasta entonces, como hemos dicho, Sisi había dado a luz dos hijas, y cuando nació Rodolfo, la mamá del emperador Francisco José, ¿no? La archiduquesa Sofía, que era una vieja metida, que ya la tengo entre ceja y ceja, no permitió que Sisi se ocupara del recién nacido. Fue entregado a la baronesa de Belden para que lo educara hasta los 6 años. Tomá este bebé, dice, educámelo hasta los 6 años. Después el chico pasó a depender del general Gondrecourt, que era famoso por una rigidez que se parecía más al ensañamiento. Bueno, la cuestión fue que en cuanto pudo emanciparse de sus cuidadores, apareció en el joven Rodolfo un odio tremendo hacia todo aquello que habían querido enseñarle, como suele ocurrir. En eso consiste la educación. Se acercó a su madre, con quien se entendía a la perfección, y en cambio sostuvo una relación fría y protocolar con su papá. Cuenta la crónica que Rodolfo y su viejo Francisco José nunca se llamaron por sus nombres. Se trataban de Alteza, Majestad y qué sé yo. ¡Alteza! ¡Adentro! Bien. Che, tu majestad está muy bien también, ¿no? Y parece que el hijo debía presentarse ante el emperador con las reverencias, inclinaciones calculadas por la etiqueta. Rodolfo, vamos a decirlo, tenía algunas pasiones que nada tenían que ver con la educación que le habían impuesto. A los 12 años escribió un estudio de como 100 páginas acerca de las águilas. Mire un poco. En 1876, a los 18, asumió el cargo de protector de la Asociación Ornitológica. Meta pájaro y pájaro. Y se relacionaba con figuras mundiales que estudiaban los pájaros. Se hizo amigo de un personaje llamado Alfred Brehm, un hombre que era protestante, darwinista, liberal, anticlerical, masón y antimonárquico. Y además hacía ostentación de las 6 cosas. Rodolfo llevó a aquel amigo a la corte, mirá vos. Y el tipo andaba ahí por la corte, haciéndose el vivo, fumando en pipa, vestido
con descuido y saludando a sus majestades del modo más mundano. ¿Qué hace, Pancho? Bueno, junto con Alfred Brehm, Rodolfo recorrió España para estudiar algunos pájaros. Muy bien. Llegó a Barcelona, lo recibieron con honores, después fue a Madrid, viajó al sur, Sierra Nevada, Gibraltar, la Alhambra, qué sé yo. Llega 1880 y el emperador dice, este chico se tiene que casar. Y eligieron a la princesa Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo de Bélgica. Era una muchacha de 16 años, rubia y, según la crónica, fea y sosa. La boda se celebró en la primavera de 1881. 2 años más tarde, Estefanía dio a luz una niña. Aunque Rodolfo mantenía cierto protocolo matrimonial, tenía constantes amoríos por ahí. No quería decirlo. Bueno, ya lo digo. Y tampoco quería decir esto, pero lo voy a decir. Somos gente grande. Sí. Se agarró lo que vulgarmente se conoce como gonorrea. Bueno. Algunos dicen que una sífilis, peor todavía. Padecía fuertes dolores, molestias en las articulaciones, jaquecas y problemas de visión. Mira, a mí me parece que usted... Bien, lo peor es que contagió a la princesa Estefanía y ella se volvió estéril. Como solo tenían una hija, la descendencia del emperador ya no podía seguir reinando por vía directa. Epa. Rodolfo empezó a darle al escabio y a la morfina. Bueno. Se melancolizó, Claro. que es entristecerse con alcohol. Y solía decir que deseaba morir. ¿Quién no dice? De todos modos, continuó con sus amores ilícitos, eso sí. En 1888 tuvo como amante a una dama hermosa llamada Missy Caspar. Un día le propuso que después de una noche de pasión se mataran juntos. E incluso peló el bufoso que había tenido, el revólver, ¿no? Que había tenido la precaución de llevar. Y Missy Caspar salió corriendo, naturalmente. Y fue a avisar a la policía. Fue a la cana y dijo, acá mi amante, que casualmente es el hijo del emperador, anda ahí con un bufoso, se quiere matar él y quiere que me mate yo. Y allí le dijeron que se calmara, que se volviera para casa. Vio cómo son. Y nadie le contó al emperador lo que había sucedido. Poco más tarde, la condesa de Larish, que antiguamente había sido amante de Rodolfo, y que odiaba a la mujer de Rodolfo, la princesa Estefanía, pensó en presentarle una amiga. Había sido amante y encima le presentó una amiga, María Betzera. Rodolfo, naturalmente conocía... naturalmente no. Conocía además a la mamá de María, que se llamaba Elena Betzera, y aquí tengo que decir algo terrible, ya había andado con él. O sea, le presentó una chica con cuya madre Rodolfo ya había andado. Es un comentario que me permito. Sí. Un comentario filosófico adecuado sería... La situación en la que los reunieron fue así. La sentaron a María en un palco del teatro en una función de gala. Y al príncipe al rato lo metieron ahí cerca. Dice la crónica, de la obra habrán visto una 10ª parte. Se miraron durante todo el espectáculo entre ellos y de ese modo se enamoraron. Bueno. A los pocos días tuvieron su primer encuentro así. El cochero de Rodolfo abrió hábilmente las puertas de las carrozas del príncipe y María. Pusieron las carrozas juntas. El tipo abrió la puerta y ella pasó de una carroza a otra sin ser vista. Y el cronista dice, el cochero de Rodolfo se tapó los oídos y miró para otra parte mientras que la pareja disfrutó de su primera reunión. Ella tenía 17 años, era muy hermosa, morena, un poco pálida. Desde su niñez estaba enamorada de Rodolfo,
Quizá por lo que le decía la madre. Claro. Eso sí. Durante aquel año de 1888, María y Rodolfo se encontraron varias veces a escondidas en la habitación de la condesa de Larish, la que se la presentó en el Gran Hotel. Mirá vos. El 13 de enero del 89, Rodolfo le dijo que intentaría que el Vaticano anulara su matrimonio con la princesa Estefanía, que había quedado estéril, para poder casarse con ella. ¿Quién se entera? La esposa. El emperador, emperador. Francisco José. Y lo convocó al hijo, ¿no? Los historiadores dicen que lo más probable es que el emperador lo obligó a abandonar a María Bétzera. También dicen que lo amenazó con encerrarlo si no lo hacía. Otros dicen que en aquella reunión Rodolfo se enteró de algo espeluznante, que María Bétzera era una hija adulterina del emperador Francisco y que por lo tanto los dos amantes eran hermanos. Cuentan que al salir Rodolfo del gabinete imperial estaba desencajado. ¿Cómo sería? Estaba pensando eso. ¿Cómo se desencaja uno? ¿Cómo sí? Poco después de la reunión, Rodolfo marchó con María al pabellón de caza de los emperadores en Mayerling. Era una especie de castillo rústico a unos 40 kilómetros de Viena. Rodolfo escondió a María en su habitación y le dijo al cochero, a Bradfish, y a un criado que guardaran el secreto, porque había incluso en Mayerling otros invitados. Estaba Felipe de Coburgo, que era cuñado de él, y un amigo, el conde José de Hoyos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José? Bien. ¿Cómo anda? Su familia, ¿cómo? ¿Cómo andan? Bueno, al día siguiente, la madre de María no hizo nada. Empezó a preguntar por él, nadie sabía nada. Preguntó al barón Kraus, no, debe estar aquí, debe estar allá, qué sé yo. Pero apareció la condesa de Larish, que había recibido una nota que decía: ya no puedo vivir. Antes de que podáis encontrarme, estaré muerta. Pero no, esto no lo decía Rodolfo, la chica, María Bétzera. Y después revisaron y ¿sabéis qué encontraron? Un testamento. ¿Quién hace testamento a los 17 años? Hay que ser precavido. Sí, alguien. Bueno, por ahí se supo que estaba en Mayerling con unos amigos, pero todos decían, no lo acompaña ninguna mujer porque él lo había escondido. Claro. La tenía escondida. Bueno, en Mayerling Rodolfo se divertía con María. Habían hecho subir al cochero, a Bradfish, porque parece que cantaba bien. Ah, bueno. Y lo hicieron a ver, y dice la gallola. Y el cochero, no te asustes ni me huyas, qué sé yo. Bueno, al final lo despidieron, vio cómo es, ¿no? Y a la mañana siguiente, el criado de Rodolfo llamó a la puerta, como hacía siempre. Sí. Creo que a las 7 lo Para despertaba. desayunar. No salió nadie. Pasó una hora, no salió nadie. Y el criado le dijo a todos, mire, no sale el tipo. Y entonces lo autorizaron a tirar la puerta abajo. Bueno, el tipo tiró la puerta abajo y el espectáculo que vio fue impresionante, ¿no? Rodolfo estaba sentado al pie de la cama en medio de su propia sangre y María desnuda en la cama con un almohadón que le tapaba la cara. Y los dos tenían disparos de bala. José de Hoyos bajó en trineo a la estación de Baden, hizo parar el tren expreso que va de Trieste a Viena, en uno de cuyos furgones instaló el cadáver de Rodolfo. Lo mandaron enseguida a Viena. Por otra parte, la policía local hizo que el cuerpo de María desapareciera. Sí, claro. Dos de sus tíos se la llevaron de allí en un carruaje y la vistieron como si estuviera viva para llevársela en carruaje. Fue enterrada casi a escondidas. Ni a la madre se la dejaron ver. Rodolfo fue enterrado con toda pompa. Se pidió permiso al Vaticano para enterrarlo en un lugar correspondiente a su rango. ¿Por qué? Porque era suicida y no lo podían, teóricamente no lo pueden enterrar en lugar sagrado. Y no se respetó su último deseo, que era ser enterrado junto con María. Se encontraron varias cartas, después consiguieron
un certificado de unos médicos que dijeron que el suicidio había sido cometido en un estado de enajenación mental, qué sé yo. Lo que nunca se dijo es que en esa enajenación Rodolfo también había matado a su amante. Él se suicidó y la mató a ella. Se habló de un complot contra Rodolfo. Muchos dicen que Rodolfo quería ser un rey húngaro y liberal y no imperial en contra de su propio padre, qué sé yo. También dicen que Rodolfo, enfermo y deprimido, buscó la compañía de una joven enamorada. ¿Para qué? Para no morir solo. No sabemos si lo consiguió, porque hay quien dice, Kierkegaard, por ejemplo, que uno siempre muere solo. Escucharemos, ilustrando esta trágica historia, como que es la tragedia de Meyerbeer, se ha filmado muchísimas veces, a Charlo cantar el hermosísimo tango que se llama Sin ella.